En un valle olvidado por los mapas, apenas mencionado en conversaciones antiguas, vivía un campesino llamado Eusebio. No era joven ni viejo cuando la gente empezó a notar algo extraño en él. Tampoco era rico ni miserable, simplemente vivía. Cada mañana se levantaba antes que el sol, cuando el cielo aún estaba pintado de sombras azules, y el aire tenía ese silencio que solo existe antes de que el mundo despierte. Caminaba descalzo sobre la tierra húmeda, respiraba hondo y comenzaba su jornada sin prisa, como si supiera que la vida no se gana corriendo. Eusebio había nacido en una casa humilde de adobe, construida por las manos de su padre, y reforzada, año tras año, por la paciencia de su madre. Desde pequeño entendió que la tierra no es una cosa, sino un ser vivo. Su padre solía decirle que la tierra escucha, aunque no hable, y que cuando se le exige demasiado, tarde o temprano cobra su precio. Su madre, mientras cocinaba en un fogón de leña, le enseñó otra lección aún más profunda, que el dinero prestado siempre pesa más que el dinero ganado, porque trae consigo preocupaciones que no se ven. Siendo apenas un muchacho, Eusebio vio como muchos vecinos se endeudaban. Compraban animales, herramientas nuevas o semillas milagrosas que prometían cosechas rápidas. Los comerciantes llegaban con palabras dulces y sonrisas amplias, pero se iban dejando papeles firmados y promesas que se convertían en cadenas invisibles. Su padre observaba todo en silencio y nunca participaba. El progreso que te quita el sueño no es progreso, le repetía. Aquellas palabras se quedaron grabadas en la mente del joven Eusebio, como semillas esperando el momento adecuado para germinar. El día que su padre murió, Eusebio sintió que el mundo se le caía encima. Tenía 17 años y una responsabilidad que no había pedido. El dolor era inmenso, pero también lo era la carga de mantener la tierra que tanto había amado su familia. Algunos vecinos con buenas intenciones se acercaron con consejos que sonaban razonables. Pide un préstamo, le decía. Compra más tierra, invierte, tienes que crecer para sobrevivir. Pero Eusebio recordaba las manos cansadas de su padre y la voz tranquila de su madre advirtiéndole sobre las deudas. Decidió avanzar despacio, aún sabiendo que eso significaba sufrir más al principio. Sería su propio camino, uno sin atajos. Los primeros años fueron duros, tan duros, que muchas noches Eusebio se preguntaba si no había cometido un grave error. Hubo temporadas en las que el maíz apenas alcanzaba para comer, y otras en las que la lluvia llegaba tarde o simplemente no llegaba. En más de una ocasión, el estómago vacío le gritó que pidiera ayuda, que tomara dinero prestado, que hiciera lo que todos los demás hacían para salir adelante. Pero algo dentro de él, una fuerza silenciosa y obstinada, se resistía. No era por orgullo, sino por una necesidad profunda, casi visceral, de poder dormir en paz cada noche, mientras otros campesinos trabajaban con el miedo constante de no poder cumplir con los pagos. Eusebio trabajaba con cansancio, sí, pero sin temor. Su única preocupación era la cosecha, el clima, la tierra. Cuando no tenía dinero, intercambiaba su trabajo por lo que necesitaba. Si le faltaban semillas, guardaba las mejores de la cosecha anterior, una práctica que muchos habían abandonado. Y cuando no tenía fuerza, cuando el cuerpo le pedía rendirse, descansaba lo justo y volvía al campo. Nunca sembró más de lo que podía cuidar con sus propias manos, ni prometió más de lo que sabía que podía cumplir. Su palabra valía tanto como su trabajo. Los años pasaron, y el valle empezó a cambiar. Llegaron nuevas ideas, nuevas formas de comercio, nuevos y tentadores créditos. Algunos campesinos crecieron muy rápido. Compraron tractores que hacían el trabajo de 10 hombres, ampliaron sus tierras hasta donde alcanzaba la vista, y construyeron casas grandes que destacaban en el paisaje. Eusebio, en cambio, siguió igual. Su casa seguía siendo la misma, sencilla y de adobe, su ropa modesta, su vida austera. Muchos lo miraban con lástima, otros con una burla apenas disimulada. Ese hombre se quedó en el pasado, decían entre ellos, señalándolo desde lejos. Pero el pasado de Eusebio no estaba lleno de nostalgia, sino de equilibrio. Sabía exactamente cuánto necesitaba para vivir, y no aspiraba a más. No deseaba lo que no podía sostener con su propio esfuerzo. Y eso, aunque nadie lo entendiera en ese momento, le daba una libertad invisible y poderosa. Un año, la desgracia llegó al valle. La sequía fue larga e implacable. Los ríos, que antes cantaban, se convirtieron en silenciosos hilos de agua. Los cultivos se secaron antes de poder crecer, dejando la tierra agrietada y sin vida. Ante la catástrofe, los comerciantes endurecieron sus condiciones. Los intereses subieron como la fiebre y los papeles firmados se acumularon, convirtiéndose en sentencia. Uno por uno, los campesinos endeudados comenzaron a perderlo todo. Primero las herramientas, luego los animales, y finalmente, sus tierras. Algunos se fueron del valle con la cabeza gacha, buscando un futuro incierto en la ciudad. Otros se quedaron, pero sin nada que les perteneciera. Las discusiones, el llanto y la desesperación se volvieron parte del paisaje. Eusebio también sufrió. Su cosecha fue pequeña, apenas suficiente para sobrevivir el invierno. Pero había una diferencia crucial: no tenía deudas que pagar,
ni fechas límite que cumplir, ni amenazas que escuchar por la noche. Esa diferencia, que parecía tan pequeña en los años de abundancia, lo salvó en los tiempos de escasez. Mientras otros trabajaban para los bancos y los prestamistas, él trabajaba para la tierra y para sí mismo. Era dueño de su tiempo, de su esfuerzo y, sobre todo, de su tranquilidad. Cuando por fin llegaron las lluvias, no fueron suaves y amables, fueron violentas, tormentas que parecían querer arrancar el valle de raíz. Los suelos, debilitados por años de sobreexplotación y químicos, cedieron. Las casas mal construidas, levantadas con prisa y materiales baratos, colapsaron. El agua, furiosa, arrasó con todo lo que encontró a su paso, llevándose los restos de las fortunas rápidas. Al final, cuando el cielo se calmó, el valle parecía una herida abierta. La parcela de Eusebio no salió ilesa, claro, pero resistió. No porque fuera mágicamente más fuerte, sino porque había sido cuidada, con respeto, durante décadas. Sus surcos estaban bien hechos para guiar el agua. Los árboles que nunca cortó protegían el suelo de la erosión, y su forma de sembrar rotondo cultivos había permitido que la tierra respirara y se mantuviera viva. Cuando los vecinos vieron que su terreno seguía en pie, con sus plantas maltratadas pero firmes, algo cambió en sus miradas. Empezaron a visitarlo, al principio con curiosidad, luego con humildad. Le preguntaban cómo lo había logrado, esperando algún secreto o alguna fórmula mágica. Eusebio no hablaba de secretos ni de suerte. Simplemente decía, con su voz tranquila de siempre, que nunca tomó más de lo que podía devolver, ni a la tierra, ni a la vida. Les contaba cómo su padre le enseñó a escuchar el suelo, y cómo su madre le advirtió sobre el peso del dinero prestado. Con el tiempo, algunos aprendieron la lección, otros no han, pero el nombre de Eusebio empezó a pronunciarse con respeto en todo el valle. No era un líder ni un maestro, pero su ejemplo hablaba más fuerte que cualquier discurso. Su vida era la prueba viviente de otra forma de progreso. Los años siguieron pasando. Eusebio envejeció. Su espalda se encorvó por el trabajo, sus manos se llenaron de grietas profundas como los surcos de su campo, y su caminar se volvió lento y medido. Pero su mirada seguía siendo tranquila, serena. Nunca fue rico en monedas, pero tampoco fue pobre de espíritu. Nunca tuvo que esconderse de nadie, nunca perdió su casa, y lo más importante, nunca durmió con miedo a la mañana siguiente. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche de su casa, viendo el sol ponerse tras las montañas, su nieto se le acercó. El niño, curioso, le preguntó por qué nunca había pedido dinero prestado como los abuelos de sus amigos. Eusebio lo miró con una ternura infinita, y le respondió que la deuda no siempre se mide en monedas. A veces, le explicó, se mide en noches sin dormir, en decisiones que no quieres tomar, en la pérdida lenta y silenciosa de la libertad. Le dijo que crecer despacio, como un árbol fuerte, siempre es más seguro que crecer rápido y caer con la primera tormenta. Cuando Eusebio murió, no dejó cuentas pendientes, no dejó papeles por pagar ni problemas que sus hijos tuvieran que resolver. Dejó una tierra libre, una casa sencilla llena de recuerdos, y una historia que el valle nunca olvidó.